Estamos en el Centro Sociocultural de La Liana, en la exposición de fin de curso de los talleres municipales de dibujo y pintura. La profesora y pintora María José Marco, responsable de los talleres municipales, se ha encargado, junto al nuevo alcalde Salva Torrent, de la entrega de diplomas a los jóvenes artistas. El pop art ha sido la temática elegida este año, en una muestra en la que los alumnos de los talleres han reunido en sus lienzos una interesante y colorida muestra pictórica. ¿Cuánto tiempo llevan funcionando los talleres municipales de dibujo y pintura? Pues estos talleres llevan funcionando ya hace 15 años ya, desde el año 2000. ¿Y hacia qué edades está dirigido? Los talleres municipales de dibujo y pintura están dirigidos a niños desde los 5 años de edad. Hasta, no, decimos de menores, pero bueno, se suelen desapuntar con 17, 18, 19 años, 20, cuando ya van a la universidad. ¿Y esta exposición, que la habéis nombrado Pop Art, por qué Pop Art? ¿Qué significa y por qué habéis elegido este título? El arte pop es un estilo artístico y pictórico, nació en Estados Unidos, bueno, nació en Europa, desarrollado en Estados Unidos, que tiene, digamos, la base del mundo de la publicidad, del cómic, del cine. Entonces es un tema que les encanta a los alumnos de los talleres, que todos los años trabajamos ese tema, pero este año le hemos querido dedicar una posición completa. Hola, ¿cómo te llamas? Elena, Elena, ¿cuántos añitos tienes? 9. ¿Y ese cuadro que está allá arriba lo has hecho tú? Sí, ¿Cuánto te ha costado hacerlo? ¿Mucho tiempo? sí, mucho. ¿Con quién has aprendido? ¿Quién es tu profe? María José. Pues está muy bonito, ¿eh? Gracias. Una jornada en la que los más pequeños han sido los grandes protagonistas.